Hola amigos, un saludo para todos, encantado de teneros aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno, el canal de YouTube que solo grabamos por las noches. Si ha habido un disco rompedor en la historia de la guitarra, ese ha sido sin duda Surfing with the Alien, de Joe Satriani. La razón, pues que es un disco que ha vendido ya más de 10 millones de ejemplares, desde luego algo impensable para un disco de guitarra instrumental. Seguramente fueron diversos los factores que hicieron que este disco se hiciera tan enorme. Uno de ellos sin duda es esa técnica entonces revolucionaria de Joe Satriani. Recordemos todas esas rápidas líneas de legato a lo Alan Holdsworth, las técnicas de palanca de vibrato, de tapping o ese uso de los modos griegos. Sin embargo, quizás su capacidad para crear grandes melodías, para hacer que no solo los guitarristas sino la gente de a pie le pudiera gustar este tipo de canciones instrumentales, fue vital en el éxito del disco. Así que ten cerquita tu guitarra, ya que vamos a aprender cómo Satriani se las apañó, se las ingenió para crear todas esas melodías con tanto gancho en las canciones. Aprenderemos también algunas anécdotas y datos del disco, como por ejemplo, cómo en realidad escuchamos a esa banda de rock sonando cuando en realidad es solo Satriani acompañado de una serie de cajas de ritmo, o porque en realidad ese bajo presupuesto que tenía para grabar el disco hizo que tuviera que tirar de muy poquitas guitarras y de pedales bastante económicos, o cómo cuando acabó el disco y al escuchar las mezclas pensó que iba a ser un desastre total. Y la más importante, cómo consiguió seguramente que el disco tuviera mucho más éxito gracias a la publicidad obtenida en los Juegos Olímpicos. Vamos a verlo. Hay que recordar que el anterior disco de Satriani, su primer álbum, Not of This Earth, era un disco muy experimental, en el que el guitarrista simplemente había tocado encima de cajas de ritmos, es decir, no había una banda real sonando por detrás, algo que volvió a utilizar cuando entró en el estudio a grabar este Surfing. Parece ser que con el productor utilizaban estas cajas de ritmos para hacer los ritmos y que solo en un tema como Satch Boogie utilizaron una batería real, algo a lo que Satriani ya se habría, digamos, acostumbrado, como digo, en su anterior álbum. Es curioso cuando escuchas este disco el pensar que en realidad Satriani está tocando prácticamente todo, está tocando las guitarras, teclados y el bajo, y que lo que escuchas en realidad no es una batería en la mayoría de los temas, sino esas cajas de ritmo. La idea que Satriani tenía para este disco es que fuera menos experimental, que llegara mucha más gente y combinar de alguna manera la música con la que él había crecido, de ahí esas influencias muchas veces en lo que escuchamos de Hendrix, Billy Gibbons, etcétera, con digamos algo mucho más progresivo, donde se veía todas estas técnicas y su forma entonces de ver la guitarra. Hay que recordar que el presupuesto que tenía era bastante bajo, por lo que tuvo que pedir alguna vez ese aumento de presupuesto para poder acabar el disco, algo que sin duda le trajo bastante mártir y que le hizo trabajar hasta llegar a la escena. Era tan bajo el presupuesto con el que contaba que mucho de su equipo es en realidad un equipo bastante barato de conseguir. Como efectos utilizó el característico DS1 de Boss, un Tube Driver, y como amplificadores no tenía más que un Roland y un Marshall. En cuanto a guitarras, prácticamente utilizó dos Kramer, gracias seguramente a ese Floyd Rose que tenía para realizar todos esos trucos de whammy bar, y también tenía una guitarra prácticamente que él se construyó con forma de estrato, en la que curiosamente cuando quería cambiarle el sonido tenía dos golpeadores distintos. Uno de ellos, digamos, montaba pastillas single y los otros humbuckers. Cuando quería un sonido más denso ponía estas últimas, es decir, lo que hacía en vez de tener que cambiar de guitarra es cambiarle el golpeador con esas pastillas ya preparadas para obtener sonidos diferentes. Como curiosidad decir que uno de los temas estrella del disco, Always With Me, Always With You, lo grabó directamente sin pasar por un amplificador y que utilizó el Rocktron de Tom Scholz y Boston en un tema como Crashing Day para buscar sonidos diferentes. A la pregunta a Satriani de si es importante el presupuesto y el dinero con el que cuentas, siempre ha dicho que es mucho más importante la creatividad y digamos esas ideas que tengas antes del dinero o el presupuesto que puedas tener para equipo. Antes de seguir hablando de algunos detalles del disco, como por ejemplo cómo Satriani al escuchar cómo estaban quedando las mezclas pensó que este iba a ser una basura, vamos a aprender a tocar algunas de las melodías que aparecen en él, viendo que en realidad son muy básicas y que desde luego a los que estábamos empezando a tocar la guitarra en aquella época nos atraía bastante la idea de poder aprenderlas. Canciones como por ejemplo Ice Nine son canciones con melodías bastante sencillas utilizando una escala como la pentatónica menor. En realidad licks, frases muy sencillitas de tocar a la guitarra. Habitualmente en escalas como por ejemplo esa pentatónica menor, incluso la escala dórica, con esa sexta mayor. A ver si vemos en el resto de la canción. Vuelvo a utilizar esos licks sencillos con ese sonido tan bluesy. Que optan más por la expresividad que por la técnica, ¿no? Al menos en esos primeros compases y melodía de la canción.
Así, en el tema que da título al disco, volvemos a encontrar esa combinación que Satriani hace de las pentatónicas con la escala dórica. Donde encontramos ese sonido de la pentatónica menor ahora en sol, pero con esa sexta mayor añadida propia del dórico, ¿no? En este caso la nota mi, ese sonido. De esa mezcla Satriani saca todas estas líneas que desde luego enganchan a la primera, ¿no? Incluso en las canciones va a utilizar 2 o 3 motivos distintos con ese sonido, ¿no? Ese, digamos, fórmula sencilla, ¿no? Esto lo escuchamos ya en la parte final del tema, ¿no? Otra vez dentro de ese tono de sol y con la escala dórica otra vez como protagonista, ¿no? Haciendo esa línea, ayudándose de la palanca de vibrato. Si en la primera línea utilizaba el guagua para darle un sonido distintivo, en esta va a ser esa palanca la que va a hacer. Ahí siempre ese sonido dórico ahí. Lo cierto es que el propio guitarrista admite que la grabación del disco fue bastante caótica, ya que ese bajo presupuesto hacía que no tuviera las horas necesarias en los estudios para de alguna manera poder expresar, grabar todo lo que tenía en la cabeza. Esto hizo que tuviera que grabar en estudios distintos, muchas veces a horas intempestivas, o que tuviera, por ejemplo, que trabajar como mercenario y que en vez de que le pagaran con dinero, lo que hacía era que pedir horas, ¿no?, en los estudios para de alguna manera poder seguir grabando y grabando el disco. Todo esto, recordemos, lo tenía que simultanear con sus conciertos habituales y también con las clases que daba a guitarristas tan conocidos ahora como Steve Vai o Kirk Hammett. Para cuando llegó la hora de hacer las mezclas, Satriani, escuchando lo que tenía, pensó que el disco podía ser un auténtico desastre, ya que evidentemente no tenía ya dinero para regrabar las cosas otra vez. Lo que había era con lo que se podía trabajar, y a la hora de mezclar, como cualquiera sabe, un disco, digamos, lo puedes hacer más grande o lo puedes destrozar. Así que en ese momento crucial, como también admite el productor, vieron que lo que tenía era un montón de tomas hechas, pero evidentemente no sabía cómo iba a ser el resultado final. Con la perspectiva del paso del tiempo, desde luego hemos visto que lo que Satriani grabó en aquella sesión fue todo un éxito. Sin embargo, al principio no estaba tan claro, ya que no sabían cómo promocionar este disco. Recordemos que era un disco de guitarra instrumental y los medios de promocionarlo no podían ser los mismos que los de otros estilos, digamos, más radiables. Sin embargo, Satriani se benefició de un acontecimiento, de los Juegos Olímpicos de Invierno. Parece ser que los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno, que ese mismo año se celebraban en Estados Unidos, se interesaron por algunas de las canciones de Satriani y pidieron si les podían utilizar a cambio de dinero, a lo que Satriani se lo pensó mejor, y dado que no podía acceder a, digamos, canales como la MTV con sus vídeos, pues lo que pensó fue que en vez de dinero lo que quería era publicidad, así que las cedió a cambio de que pusieran en esas, digamos, transmisiones de quién era la música que estaba sonando, es decir, poniendo abajo de Joe Satriani, de qué disco, qué discográfica y tal, que era una buena manera, digamos, de promocionarse, de que la gente cuando escuchara esas canciones pues supiera quién las estaba tocando y de alguna manera se interesara por el disco. Bueno amigos, pues lo vamos a dejar por aquí, viendo 2 temas más, el de Circles y Loss of Karma, seguramente algo más progresivos y algo más complejos, pero todavía con esas melodías tan básicas que Satriani utiliza en su estilo. Espero que el vídeo haya resultado de interés, dale like si ha sido así y nos vemos en el siguiente. Aun siendo la segunda parte del disco más experimental, vemos como Satriani sigue utilizando melodías bastante básicas, ¿no? Como esta que aparece en el tema Circles, en realidad utilizando la escala menor natural de mi. Lo importante es que Satriani, digamos, se las va a ingeniar para hacer arreglos interesantes y tocar esta melodía armonizada con sextas, octavas y otra serie de voces para hacerla, pues eso, mucho más interesante, donde en realidad es una melodía muy básica, ¿no? Que desde luego lleva un trabajo ahí de armonización, ¿no? De buscar, en este caso, quintas o sextas, octavas, para darle fuerza, ¿no? Algo que vemos a lo largo de la composición. Con acordes que en sí son básicos dentro de la tonalidad, como el de Do o La menor. Pero que Satriani desde luego los hace mucho más interesantes.
Algo así es lo que encontramos en un tema como Lords of Karma, en realidad partiendo de dos power chord de quinta, los de La 5 y Sol 5, en este caso dejando la quinta cuerda por debajo, abierta, encontramos este arpegio, ya que lo que va a hacer Satriani de nuevo es modificar esos acordes, manteniendo ese power chord de La, pero en este caso añadiéndole una oncena aumentada, ese sonido, y luego haciendo prácticamente añadiéndole una séptima mayor ahí a ese Sol, y también una sexta, como decía, dejando esa quinta cuerda por debajo, ¿no? Dándole muchísimo interés a dos acordes que en realidad una estructura muy muy básica, ¿no? Por supuesto creando esa tensión que da ese acorde con la oncena aumentada.